Christine de Pizan es una mujer extraordinaria desde donde la pensemos. Su vida transcurre durante el medioevo, en un mundo dominado por hombres. ¿Y qué pasa? Ella vive de su arte. Y no solo eso, sino que fue laica. Y no solo eso, sino que tomó la palabra en defensa del rol de la mujer en la sociedad. Un viernes más le doy la bienvenida y hoy, como verán, estoy por el inicio pura emoción. No quería que se nos fuera este año, porque sí, estamos en octubre, sin volver a hablar de libros miniados, que casi lo hablamos al inicio. Entonces me pareció interesante hacer como un super cóctel de temas que nos van a permitir pensar en un artista muy particular, que fue Christine de Pizan, en la vida de la mujer en el medioevo, en la relación de las mujeres con el arte y de las mujeres con los libros, para, ampliar un poco la mirada. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de las muy ricas horas del Duque de Berry, hicimos como una pequeña introducción a lo que implicaban los libros miniados y si bien ahí hay mucho disparador a la sociedad del momento, nos referíamos en esencia a libros religiosos. Hoy vamos a pensar a la sociedad medieval y a su consumo artístico a través de los libros desde el punto de vista laico. Y aunque les recomiendo muy fuertemente que vayan a ver la entrada que hicimos sobre las muy ricas horas del Duque de Berry, porque ahí recuperamos un poco toda la historia y qué es esto de los libros miniados, igual vamos a hacer un pequeño punteo para no perdernos. Sabemos que la sociedad medieval, en esencia, tiene una profunda raíz en las creencias religiosas cristianas. Esto implicó que de alguna manera la religión, la iglesia, orquestara, ¿no?, cómo se movía la sociedad. Y siguiendo este orden, el tema de las imágenes, léase pintura o escultura, era un tema medio ríspido, ¿no? El cristianismo, porque todavía no estaba dividida la iglesia, no estamos todavía en momento de la reforma protestante. Entonces, el cristianismo, de alguna manera, comulga con la idea de la imagen, no la rechaza, algo que sí hacen el resto de las religiones monoteístas. Pero tampoco era que vamos a pintar por todos lados, ¿no? No había mucho espacio para la pintura. Piensen que el cuadro, tal como lo conocemos hoy, se desarrolla muchísimo tiempo después. Lo que encontramos son expresiones muy, muy tímidas en arquitectura, prácticamente nada, quizás más en los capiteles si pensamos en el románico. En realidad, si hablamos de los capiteles, estamos pensando en esta suerte de escultura adosada a la arquitectura. Algo de pintura mural y no pidamos mucho más. La mayor parte de las expresiones en cuanto a lo que es dibujo y pintura se da en los libros. Algo que la historia del arte ninguneó de lo lindo durante mucho tiempo, pero por suerte ya hace bastantes décadas que los medievalistas están como locos, ¿no?, estudiando estos libros. En el origen de estos libros iluminados, libros miniados, ahora vamos a refrescar esas dos palabras, están los monasterios, ¿no?, que tenían scriptorium. Alguien que se dedicaba a la iglesia mínimamente tenía que saber leer y escribir. Me refiero a la iglesia como actividad, ¿no?, a los religiosos, a los sacerdotes, monjes, etc. Pero lo cierto es que en la medida en que nos vamos acercando hacia los fines del medioevo, hacia lo que entenderíamos hoy por hoy en la historia del arte como gótico y gótico internacional, con la revitalización de las ciudades, esos scriptorium ya no solo quedan en manos de la iglesia, sino que también las cortes tienen sus propios escritores y sus propios iluminadores. Es así que durante el gótico ya empezamos a tener fuerte literatura de corte civil, de corte profano, de corte también amoroso. Este famoso amor galante, amor cortesano que surge en esta época. Estamos ante el apogeo de los libros iluminados, que realmente se va a extender por toda Europa. Y para meternos en nuestro tema ya del día de hoy, dos cositas. Libros iluminados. ¿Qué significa libro iluminado? Bueno, que en realidad la iluminación, es decir, los dibujos, ilustran la palabra. Y los libros iluminados también son miniados. Sí, libros miniados. ¿Por qué? Porque solían ilustrarse o iluminarse con minio. Minio es un pigmento, vamos a decirlo así,
de color medio rojizo, color, diría yo, ladrillo, que se obtiene del óxido de plomo. Entonces, ustedes van a ver que en las imágenes que vamos a estar pasando de los libros, aparecen letras, dibujos y demás perfilados con minio. De ahí se llaman también miniaturas. No porque sean pequeños necesariamente, al contrario, en general son bastante enormes, sino por el minio. Ahora, nuestro tema, la mujer medieval y su relación con los libros. La verdad es que es cierto que no hay tantas fuentes sobre la actividad de la mujer y su relación y su vida cotidiana, etcétera, etcétera, en esta época como la hay de los hombres. Eso es cierto. Ahora, no quita que tengamos muy buena documentación y registro también en los libros sobre el discurrir de estas vidas. Y un poco a partir de estos documentos, textos, ilustraciones, nos enteramos en esencia que la mujer en el medioevo era mujer. Ya sé, no les estoy diciendo nada loco, pero a veces vale la pena aclararlo. Quiero decir, eran mujeres que tenían actividades, que estaban a cargo de ciertas responsabilidades, que eran inteligentes, que eran perspicaces y que sabían encontrar sus vericuetos para realizar su vida de la mejor manera posible en ese entorno social. Y también tenemos ejemplos de mujeres con poder que se han dedicado a la política, mujeres reinas, ¿no? Quiero decir, como también mujeres que se han dedicado a aprender y a enseñar y también a ejercer su creatividad por fuera del ámbito doméstico. A ver, con esto no quiero decir que las mujeres en este periodo hicieran lo que se les daba la gana, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que tenemos que encontrar un equilibrio, es verdad, entre las fuentes, los casos excepcionales y la vida del común. Mismo equilibrio que tenemos que encontrar también en la mirada sobre el hombre, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Y bueno, claro, porque tenemos mucha información de reyes, militares, sacerdotes, quiero decir, prelados de la iglesia destacados, y no del hombre común del medioevo. Esto pasa lo mismo con las mujeres, solo que, tristemente, sí, claro, tenemos muchos menos casos. Entonces, para hacer el punteo de la mujer en el medioevo y poder ilustrarlo con diferentes imágenes del momento, hasta que lleguemos a nuestro caso concreto y a un libro concreto, que es el que les quiero presentar hoy, yo me basé bastante en las investigaciones de una medievalista que se llama Alix Bovey, que se dedica específicamente a los libros en miniatura. Les cuento esto porque hizo muy lindos trabajos para la Biblioteca Nacional Británica y si quieren investigar un poco más es una buena referencia. Es cierto que la mayoría de las personas durante el medioevo realizaban sus actividades en el mundo rural, con lo cual las mujeres medievales campesinas, además de tener a su cargo los quehaceres domésticos y el cuidado de los niños, en general cuando había cosechas, solían trabajar con sus maridos justamente para unírseles y aprovechar este momento del año que era muy especial. A su vez también participaban de actividades industriales, quiero decir, en la elaboración de la cerveza, fabricación de textiles, por supuesto, la ropa, en las panaderías. De hecho, es muy común cuando uno ve imágenes del medioevo y aparecen las mujeres que estén con una rueca. La rueca, ¿no?, es esta herramienta para hilar. Es más, de hecho, suele aparecer la figura de Eva, la figura religiosa de Eva con una rueca, lo que ilustraría de alguna manera el deber de la mujer de hacer estas actividades a partir de, claro, la caída del paraíso. Incluso hay algunas imágenes que a veces muestran a las mujeres, no sé, si atacan a su marido, los atacan con una rueca, ¿no? Es como que prácticamente rueca y mujer van unidas. Ahora, a medida que se van desarrollando las ciudades, ¿qué pasa con la mujer en el burgo? Bueno, en esencia, tenía las mismas responsabilidades que la campesina. Lo que pasa es que, como en la ciudad los hombres en general tenían algún tipo de oficio artesanal, bien, las mujeres solían ayudar en los talleres. Y también en el comercio, en la atención de tiendas, de posadas. Y las imágenes con las que me estuve acompañando para mencionarles estas cosas es de un fabuloso libro miniado que es El Salterio de Lutrell, que destaca muchísimo justamente porque recorre las actividades cotidianas de ese momento. Y cómo era la mirada de esta sociedad sobre la mujer, bueno, ya sabemos, ¿no?, que por culpa de Eva fueron ella y Adán expulsados del paraíso. Con lo cual van a ver también que es bastante común que cuando se representa a la serpiente que los tentó, que tentó a Eva en realidad,
tenga cara de mujer. Esto hizo que se subrayara, por sobre todas las cosas, la debilidad mental de la mujer. Eran inferiores intelectualmente y moralmente también. ¿Por qué? Porque eran débiles, entonces tenían tendencia a pecar. Con lo cual, la vida de la mujer estaba regida de alguna manera por la literatura, pero ¿qué literatura? Por la Biblia, claro. Sobre todo por el Evangelio de San Pablo, que enfatiza fuertemente la superioridad y el rol casi de vigilancia que tiene que tener el hombre sobre la mujer. Por tanto, la mujer en realidad estaba llamada al silencio, no tenía necesariamente que leer y mucho menos que escribir. Ahora, también tenemos una contracara de todo esto, y es que comienza fuertemente a desarrollarse el culto mariano, es decir, a Virgen María. Virgen María es corredentora, con lo cual, ¿qué hacemos con el rol de la mujer también? De alguna manera María venía a redimir a Eva, ¿no? Era esta segunda Eva por la cual podíamos ser salvos. Y aparece ahí también, casi como paradójico, como el gran modelo de castidad, el gran modelo de mujer. Y además de todo esto, se la piensa como madre de Dios, con lo cual también era el modelo de maternidad. Ahí tenemos como los dos topes, ¿no? Entre los que se movía la mujer del medioevo de acuerdo a las creencias. Si nos quedamos solamente con esta idea de la mujer medieval oprimida, nos estamos recontraconfundiendo. De hecho, tenemos registros documentados, por supuesto, de mujeres que ejercieron el poder. Por supuesto, dentro de la iglesia como abadesas. Incluso en algunos casos de monasterios en donde había hombres y mujeres, el poder estaba a cargo de la abadesa, de la mujer. Fuera de los muros monásticos, claro, poder político, como regentes en los reinados, ¿no? Cuando los niños eran pequeños, como reinas, y en muchos casos ejerciendo el poder directamente. Por ejemplo, cuando el marido, no sé, estaba en una cruzada. Incluso muchas veces reinas o princesas solían oficiar como delegadas diplomáticas. Ahora, hay que decir la verdad, más allá de todos los casos que podemos mencionar, que son prácticamente excepcionales, la mujer durante el medioevo no tenía mucho poder. En general tenía muy poca, oportunidad de decidir sobre su vida y su futuro. Y los caminos eran escasos. Si no te querías casar, tenías que dedicarte a la religión. Y si no, tu rol era ser esposa y dar hijos. Y acá vale igual para todas, porque por más aristocrática que fueras, el matrimonio te lo arreglaban. Ahora, ojo, que los hombres tampoco podían elegir demasiado, al menos en cuanto a sus esposas, ¿eh? Solo la mujer se despegaba un poco de esto cuando enviudaba, y si quedaba con alguna buena posición económica, en general ya no estaba obligada a casarse, con lo cual podía disfrutar de cierta libertad en su vida. En el caso de que no tomaras el velo y te dedicaras a la vida contemplativa en un claustro, la verdad era esa, bueno, la mayoría se casaba. Y en general esto sucedía durante la adolescencia. Acá, por supuesto, se abre todo un abanico, ¿no? Porque si pertenecías a la aristocracia, bueno, en general tenías sirvientes que te preparaban la comida, te cuidaban a los niños, etcétera, etcétera. Con lo cual vos podías dedicarte al bordado, a la lectura, a la música. Incluso, por supuesto, bailes, salir de cacería y juegos diversos con los que te entretenías. Ahí la cosa, bueno, iba por otro lado. Por supuesto, el tema de tener hijos era crucial en todas las familias, ya sean aristocráticas o campesinas, por las labores que tenían que llevarse adelante. Y estamos en una época en la que la medicina atrasaba por sobre todas las cosas, incluso atrasaba respecto del mundo antiguo, con lo cual era un riesgo tanto la supervivencia de la mujer y de los niños en un parto. Y si bien se practicaba la cesárea cuando había alguna complicación, esto solo se hacía cuando la mujer estaba muerta o al borde de la muerte. Con lo cual era un momento crítico para las mujeres. Aún así, incluso en libros ilustrados, tenemos estudios ginecológicos que de alguna manera trataban de entender cómo era el cuerpo de la mujer, qué pasaba en los procesos de gestación. Y ahora, con todo este recorrido, ¿qué es lo que tenemos por delante? Tenemos a una mujer que vive esta época tal como la describimos, que se llama Christine de Pisan. Cristina de Pisa, ahora vamos a hablar un poco de todas las formas en las que se la llama. Sus libros
ilustrados, iluminados, estaban dirigidos fundamentalmente a las mujeres. Sabemos del éxito de sus producciones por la cantidad de registros que hay en la época y comentarios. Lo interesante de Christine de Pizan es que su literatura puede ser vista como la típica de la época, es decir, una literatura orientada a enseñarle a la mujer sus deberes, a moralizar, una literatura, digamos, pedagógica, pero también se puede leer en muchos otros sentidos. Y además hay una gran evolución en su producción. Producción que en algún momento va a llegar incluso no solo a discutir con el poder masculino de su época, sino de alguna manera también mostrar el camino de la acción a las mujeres. Así, el Código Cortés proporciona a Christine de Pizan toda una serie de imágenes sobre la mujer, producto del discurso hegemónico, construcción, y con ellas la ocasión de decirse y sacar a la luz las doxologías o juicios de valor que lleva inscritos en su interior. En Christine de Pizan, alguien que vamos a conocer ahora, vemos a la primera mujer que toma la pluma y vive comercialmente de eso, y además lo hace en defensa de su sexo. Por tanto, los textos de Christine de Pizan, ya vamos a ver, son fundamentales para la historia del feminismo. Pero bueno, vamos a unos datitos biográficos para entender de dónde sale esta mujer tan extraordinaria y así meternos en su obra. Christine de Pizan nace en Venecia, es italiana. Ella es hija de un médico, astrólogo, alguien, digamos, un científico muy importante de la época que era oriundo de Bolonia, llamado Tommaso da Pisano. ¿Qué pasa? Nuestro Tommaso era un tipo hiper reconocido en todas las cortes europeas y se lo disputaban, ¿no? Y ahí, bueno, Carlos V de Francia un poco primerea y se lo lleva a su corte. Fue recibido de la mejor manera, trabajó en la corte francesa y la verdad que fue un hit total. Fue algo muy bueno, por supuesto, para él y su desarrollo y también para su familia. Él tenía su esposa, por supuesto, una hija llamada Christine y 2 hijos varones. Y es muy interesante ya desde los inicios toda esta historia porque Tommaso, es decir, el papá de Christine, no estaba de acuerdo con la mirada típica sobre la mujer de la época y él, incluso discutiendo con su mujer fuertemente, quiere que Christine se forme, se eduque y aprenda lo mismo que sus hermanos varones. Entonces Christine recibe formación en historia, en gramática, en medicina, en filosofía. Incluso cuando se muda a la corte en Francia, accede a toda la biblioteca del rey. Y esto es algo que parece que un poco venía de familia, ¿no? El abuelo de Christine había sido el primer médico que había hecho una autopsia de una mujer embarazada, con lo cual ella tiene como mucho contacto con el mundo científico. Christine vive una vida bárbara en la corte y desde muy jovencita muestra dotes literarios. Componía baladas, canciones que eran la delicia de toda la corte. A los 15 años se casa con Etienne de Castel, que era alguien muy importante en la corte de Carlos V. En esencia era el notario del secretario del rey, con lo cual se había acomodado bastante bien. Y a pesar de lo que se pueda creer de este matrimonio, fue inusualmente, podemos decirlo, feliz. Tuvieron 3 niños, una niña en realidad y 2 niños, y la verdad es que el marido de Christine la alentaba mucho a que siguiera con la escritura, a que siguiera sus actividades. Pero la vida es la vida y pasan cosas. Pasaron muchas cosas muy fuertes en la vida de Christine y en muy poco tiempo. Para empezar, muere Carlos V de Francia, con lo cual ese cierto acomodo y bienestar que tenía su padre y por tanto ella y el resto de su familia en la corte se complica. Digamos que al sucesor poco le importaba quiénes eran estos señores. Y no hay que desdeñar además el estrés que implicaba, ¿no? La muerte de un rey. Su hijo tenía 11 años, con lo cual ahí se empieza a armar una refriega política y una lucha por el poder bastante
digamos, fuerte. De hecho, el gobierno termina siendo confiado a una suerte de regencia de los tíos. Finalmente, él logra recuperar el poder, me refiero a Carlos VI de Francia, cuando tiene 21 años, así que imagínense lo que fue todo eso. Además de todo eso, pasan otras cosas graves en la vida de Christine. Su padre muere, y para terminar de complicar las cosas, su marido muere también a los pocos años a causa de la peste, con lo cual a los 25 años Christine se encuentra sola, viuda, con 3 hijos y una madre para cuidar. Además de eso, porque uno de sus hijos muere, ella también empieza a cuidar a una de sus sobrinas. Es medio complicada la situación. ¿Qué opciones tenía Christine en ese momento? Volverse a casar y acomodarse con alguien como para poder seguir adelante, o tomar los hábitos. Sus hermanos habían vuelto a Italia, con lo cual no le mandaban ningún tipo de ayuda económica. ¿Y qué hace Christine? Ninguna de las dos cosas. Decide vivir de la literatura y se pone un taller. ¿Por qué toma esta decisión? Bueno, no lo sabemos en concreto, no estábamos en su mente, pero sí hay algunos datos clave. Ella había sido muy feliz en su matrimonio, no concebía estar con otra persona que no fuera su marido muerto. Por otro lado, fue educada como una mujer independiente y, digo yo, esto lo agrego yo, tenía muchas cosas para decir. Además de todo esto, ella, bueno, de alguna manera había ejercido, conocía el trabajo de notaria. Aún así tuvo muchos problemas con la herencia, no le quedó nada, tuvo una disputa legal larguísima porque un poco la estafaron y la vida apremiaba. Con lo cual se puso manos a la obra de una manera que la verdad que me parece súper intrépida. Ella empieza a escribir poemas y baladas y trata de ubicarlos y la verdad es que le va bien. De hecho dice, tuve que convertirme en un hombre. Puso un taller de escritura y se hizo cargo de todo, de administrar a los iluminadores, por supuesto, de velar por todo lo que era la confección de los libros, y también ella iluminaba libros, con lo cual, bueno, la tenemos acá como en un doble rol, ¿no? Por un lado la parte más literaria y por otro lado también la parte de miniaturista. Piensen que en este momento un taller, como mínimo, además de la persona, por supuesto, que producía y escribía, que era ella, tenía que tener un calígrafo, tenía que tener un miniaturista y un encuadernador. Y el dato curioso de todo esto es que, como digo, no solamente ella escribía, sino que también copiaba y también ilustraba. El taller realmente va bien, pero también tenemos que pensar que hay que tener una mirada estratégica. En esa época no todo el mundo sabía leer, con lo cual el público que podía llegar a interesarse en lo que escribía Christine de Pizan era bastante acotado. Ella no paraba nunca, en su casa se ponía a escribir también baladas, poemas, y les mandaba a todos los miembros de la corte que ella conocía, sea de Francia o de otros lugares, para que la tengan presente y también para lograr mecenazgos. La mayor parte de los artistas en este momento, sea escritores, músicos, bueno, pintores casi no había, pero pensemos en los miniaturistas también, vivían del mecenazgo, de que alguien de alguna manera te contratara, ¿no? Te pidiera que hicieras cosas. Generó tal interés la producción de Christine de Pizan que realmente era un reguero su nombre por todas las cortes europeas. Tuvo mucha demanda. A ver, el duque de Borgoña, que andaba contratando medio mundo que hiciera libros por ahí, por supuesto se interesó en ella y le pidió cosas. Isabel de Baviera también le pidió cosas. Es decir, realmente era muy demandada. Y es muy lindo que en sus libros, como el que estamos por ver ahora, ella aparezca, ¿no? Ahí en las propias ilustraciones, donde se la ve sentada, siempre escribiendo, acompañada de un perrito. Este libro, por ejemplo, que se llama El libro de la reina, que fue hecho para Isabel de Baviera, la reina consorte de Carlos VI de Francia, la presenta a ella, ¿no? Mientras está escribiendo las distintas baladas que le mandó a la reina. Ya para esta altura, Christine era una escritora, una productora, una miniaturista en mayúscula. Yo solo voy a mencionar algunas de las cosas que escribió porque quiero que nos detengamos en uno puntual. Escribió La epístola del amor, El dechado de Poissy, El debate de los amantes, parte de lo cual fue para Isabel de Baviera, las epístolas de Otea a Héctor, el libro del largo camino de estudio, el libro de la mutación de la fortuna.
Luego, en un momento muy importante también, ¿no? El libro de los hechos del rey Carlos V. Este es un libro muy importante porque se lo encarga el hermano fallecido del rey y ella ahí hace la biografía. El libro de la ciudad de las damas al que nos vamos a referir ahora y algunas otras cositas más que ya vamos a mencionar. Si bien ella inicialmente, como dije, tenía una literatura un poco más pedagógica dedicada a las mujeres, en la ciudad de las damas pasa otra cosa, y es que ella entra de lleno en otras temáticas que tienen que ver con la filosofía, con la política, con la historia. ¿Y por qué recurre a todas estas temáticas? Porque este libro constituye la defensa de la mujer en ese momento. ¿De qué estamos hablando? Por esa época era muy fuerte que se juzgara a las mujeres en función de dos libros. Uno de ellos era el libro de las Lamentaciones de Mateolo del siglo XIII y otro muy importante en su segunda versión, en realidad no es segunda versión, es su segunda parte, que es Le Roman de la Rose de Eugène de Meung. Christine de Pizan toma la pluma y trata de revertir lo que dicen estos libros. Ahora vamos a entrar en eso. Y da inicio o participa de alguna manera en lo que se llamará la querella de las mujeres. Es decir, se arma un buen cotolengo cultural, literario, filosófico, religioso, etcétera, etcétera, que plantea, debate y reflexiona sobre el rol de la mujer. Esto lo pueden encontrar como la querella de las mujeres o la querella de las rosas también. La ciudad de las damas es la respuesta, por sobre todas las cosas, a Le Roman de la Rose. Lo voy a detallar 2 segunditos nada más para que sepamos de qué estamos hablando. El Roman de la Rose, o sea, el romance de la rosa sería, es un libro de poemas que tiene como 22.000 versos. La primera parte del poema, que se publicó en el 1200 y tanto, fue programada y escrita por Guillaume de Lorris. Y en realidad apuntaba al conocimiento del amor cortesano, también en una cierta forma de fábula. ¿Qué pasa? Guillaume de Lorris muere y la segunda parte es escrita por nuestro amigo Jean de Meung, que son 17.722 versos. Y se escribe ya hacia finales del siglo. Esta segunda parte presenta una discusión filosófica acerca del amor, en donde la mujer, incluso contradiciendo la primera parte, digamos la verdad, queda relegada a un rol de arpía, debilidad y que solo tenía como función satisfacer los deseos masculinos. Christine se rebela contra esta idea preponderante que parecía que era muy obvio, que daba todo por sentado, que la mujer tenía que cumplir este rol y que además de eso también era una estúpida, más o menos, no había que enseñarle nada, y empieza a escribir en la ciudad de las damas. En esencia, lo que dice Christine aquí es que el rol de la mujer como alguien inferior no es natural, no es científico, es cultural. ¿Por qué? Porque si las mujeres quedaban relegadas adentro del hogar sin recibir educación, ¿cómo sabían que eran inferiores? Digo, no tenían forma de competir con los hombres y demostrar sus habilidades. Dando vueltas atentamente a estas cosas en mi espíritu, empecé a reflexionar sobre mi conducta. Yo, que he nacido mujer, pensaba también en las otras numerosas mujeres que he podido tratar, tanto princesas y grandes damas, como mujeres de mediana y baja condición. Por más que pensaba y daba vueltas a estas cosas, no podía comprender ni admitir la fundamentación de su juicio sobre la naturaleza y las conductas de las mujeres. La ciudad de las damas es un maravilloso libro miniado que consta de 3 partes. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Que Christine de Pizan se encuentra con 3 damas que la van a ayudar a construir una ciudad. Estas damas son la razón, la que le ayudará a quitar los juicios negativos sobre las mujeres para construir una ciudad con cimientos fuertes y duraderos, el derecho, que va a ayudar a construir los muros y los edificios, y la justicia, que de alguna manera traerá a todas las mujeres ilustres de la época, demostrando que su condición no es cualquiera, es decir, que no son frívolas. Estas 3 mujeres se supone
que se le aparecen a ella un día mientras está contemplando una visión. Este es un recurso literario que ahora vamos a detallar un poquito más. Estas tres mujeres incitan a Christine a que reflexione, a que busque incluso en su propia experiencia y que no dude de su capacidad como mujer. Y ya, ¿no? Vemos, ¿no? En este libro cómo las tres damas alegóricas, razón, derecho, rectitud y justicia, están ahí acompañándola. En la primera parte, Christine empieza a reflexionar, ¿no? Justamente esto de que las mujeres hacían miserables a los hombres. Abandonada estas reflexiones, quedé consternada e invadida por un sentimiento de repulsión. Llegué al desprecio de mí misma y al del sexo femenino, como si la naturaleza hubiera engendrado monstruos. Pensaba que sería muy improbable que tantos hombres preclaros hubieran podido discurrir de modo tan tajante y en tantas obras que me era imposible casi encontrar un texto moralizante, sin toparme antes de llegar al final con algún párrafo o capítulo que acusara o despreciara a las mujeres, ¿no? Como diciendo, realmente toda esta gente que supuestamente es culta, se forma y demás, piensa esto. De repente, el rayo de luz, ¿no? Le presenta a estas tres damas alegóricas. Y es muy genial porque mientras están trabajando en la construcción de esta ciudad, Christine les va preguntando, ¿no? Les va proponiendo cuáles son sus inquietudes. Y acá me quiero detener un poquito en el recurso literario que mencioné antes, esto de que se le aparece, es como algo muy onírico, ¿no? Como una visión. Este es un recurso muy inteligente de parte de Christine de Pizan, porque, a ver, tenemos la mirada de las místicas, ¿no? Algo que era aceptado. Es decir, que una mujer hable de las mujeres o se piense a sí misma a través de una visión, es como que la dota de cierta espiritualidad y es más difícil combatir esas cosas. Para tener un ejemplo claro, piensen, ¿no? en Teresa de Ávila, ¿no? Escribiendo sus visiones. Esta ciudad que empieza a construir Christine en este libro las va a proteger a las mujeres, ¿no? ¿Y con quién las va a poblar? Bueno, ahí está, empiezan a recuperar los ejemplos de mujeres virtuosas de todas las épocas. Primero hay que limpiar el terreno de esta ciudad de todos los ataques misóginos. Luego, edificios y fortalezas que las protejan. Y luego traeremos a las mujeres que hicieron aportes significativos en la historia. Y ahí empiezan, ¿no?, a recuperar las moradoras como Safo, como Aracne, Minerva, Penélope. También están las bíblicas, ¿no? Ruth, Esther, Judith, santas Catalina, Margarita, Cristina, Lucía. Histórica, Clotilde de Francia, Agripina, Julia y Blanca de Castilla, muchas. No todos los hombres, sobre todo los más inteligentes, comparten la opinión de que es malo educar a las mujeres, pero es cierto que muchos hombres estúpidos lo afirman, ya que no les gusta que las mujeres sepan más que ellos. Y hay algo que a mí me parece muy destacado e interesante de la visión de esta mujer, y es que ella plantea claramente en el libro que la construcción de esta ciudad de las damas es una tarea colectiva de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen que comprometerse en fundar esta urbe. Y en ese compromiso tienen que estar guiados, ¿no?, por una de las damas que había parecido alegóricas, que es la razón. Justamente en la segunda parte, donde se empieza a construir, bueno, ahí aparecen algunas virtudes que tienen que estar presentes. El amor filial, la constancia, la castidad, la fidelidad, el amor conyugal. Y acá lo que me interesa recuperar es que se habla y debaten, en este caso, sobre el matrimonio. Y recuperan, ¿no?, de qué se acusan las mujeres, que destruyen el amor conyugal, que le hacen la vida imposible al hombre. Y ahí se traen ejemplos de mujeres que han sido virtuosas. Y ahí aclaran, ¿no?, que no se van a ocupar de las mujeres malas, porque no representan la naturaleza femenina, sino su perversión, algo que también le pasa a los hombres. En la parte 3, la justicia viene a, ¿no?, cerrar todo, digamos, a poner la frutilla del postre. Y trae a quién va a gobernar esta ciudad. ¿Que quién es? ¿Quién sería inteligente poner como la rectora de esta ciudad? A la Virgen María. Y por supuesto a todas las santas mártires para que acompañen a la Virgen y sean ejemplo de fuerza y constancia para padecer horrendos sufrimientos en defensa y gloria de la fe. Y algo que trasciende, y por eso lo dejé un poco aparte a todo este libro, porque es parte de la vida de Christine y porque, por supuesto, se debate aquí, es el tema de la educación y la mujer. Y de hecho, en este libro, a través de una de sus consejeras, ella recuerda su propia infancia y dice lo siguiente:
Tu padre, gran sabio y filósofo, no pensaba que por dedicarse a la ciencia fueran a valer menos las mujeres. Al contrario, como bien sabes, le causó gran alegría tu inclinación hacia el estudio. Fueron los prejuicios femeninos de tu madre los que te impidieron durante tu juventud profundizar y extender tus conocimientos, porque ella quería que te entretuvieras en hilar y otras menudencias que son ocupación habitual de las mujeres. La desigualdad entre los sexos, por supuesto, radicaba en la diferencia de formación. Si la costumbre fuera mandar a las niñas a la escuela y enseñarles las ciencias con método, como se hace con los niños, aprenderían y entenderían las dificultades y sutilezas de todas las artes y ciencias tan bien como ellos. Y de hecho, ¿no? Acá aparece Christine de Pizan enseñándole a su hijo. Y una de las citas que a mí me gusta bastante también es cuando la razón, la derechura, la rectitud la pueden encontrar de todas esas maneras, le dice lo siguiente. A cuenta de caracterizar a las mujeres como un ser inestable y frívolo. ¿No has oído lo que se suele decir? ¿Que el necio ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo? Como todos pretenden que la naturaleza femenina es inestable, se podría suponer que ellos siempre tienen el ánimo bien templado, o al menos que son más constante que las mujeres, pero resulta que exigen mucho más de las mujeres de lo que ellos demuestran. Los hombres, que siempre proclaman su fuerza y su coraje, caen en tamaños, fallos y criminales errores, no por ignorancia, sino a sabienda de que se equivocan. Eso sí, siempre se buscan disculpas, diciendo que el error es humano. Y sigue, ¿no? Es maravilloso. Realmente, la ciudad de las damas es un ataque de pleno y de todos los ángulos a la misoginia, sobre todo fuertemente arraigada en el romance de la rosa, que equivale a decir a arraigado en toda la sociedad medieval del momento. Este libro, como lo vemos en la miniatura, fue escrito y entregado a Isabel de Baviera, es decir, además empezó a circular, ¿no?, en los estratos más altos. Y antes de avanzar hacia el cierre, en la mención del maestro de la ciudad de las damas, ahora vamos a hablar de eso, ya metiéndonos, ¿no?, un poco más en la parte de imágenes, quiero decir algo. Christine de Pizan, por supuesto, acaban de escucharla, la he citado en más de una ocasión, por supuesto fue alguien fundamental en la historia de la defensa de la mujer. Fue, sí, la primera escritora que vivió de su literatura. Paga, vivió ella con sus pecuños de su trabajo. Pero es cierto que en la literatura y también en otras ramas, vamos a ampliarlo, hay otras mujeres que también emprendieron este tipo de defensas. Digo, Hildegarda de Bingen, en el plano más político, si se quiere, Leonor de Plantagenet, o sea, tenemos ejemplos anteriores, ¿eh? Pero es cierto que el discurso de Christine es significativo, ustedes lo han escuchado, tiene una plena conciencia de género. Y todo esto en un contexto intelectual que no le facilitaba nada, ¿no? Además, en ese momento también todo el seguimiento y el pensamiento aristotélico era muy fuerte. Lo cual, quiero decir, este pensamiento, bueno, claro, ponía el rol de la mujer ni siquiera en segundo plano, les diría. Peor. Y lo interesante es que Christine se apropia de este, digamos, ámbito masculino como en todas sus fuentes. No es que le dictaba a alguien, no. Ella pone su taller, paga a sus empleados, escribe, toma la palabra. Es decir, da voz de mano directa. Y no de manera privada, sino de manera pública. Esto es fantástico. Ahora, el maestro de la ciudad de las damas. Por supuesto, Christine de Pizan no hacía todas sus iluminaciones, era imposible, porque además estos libros se copiaban. Con lo cual, hay identificado un maestro miniaturista sin nombre, que no se lo quiere tratar como un anónimo, porque se encuentran regularidades en distintos libros, con lo cual se lo llama el maestro de la ciudad de las damas. Esto es bastante común hoy por hoy en los estudios, sobre todo medievales, en donde era muy difícil identificar a veces los nombres de quienes trabajaban en los talleres, pero en la medida que se encuentran regularidades en distintos libros o distintas producciones, de hecho se cree que el maestro de la ciudad de las damas también trabajó para el duque de Berry. Bueno, por lo menos se lo identifica de esta manera. Milliard Mace, que fue quien estudió fuertemente esto, encontró la mano del maestro de la ciudad de las damas en 5 copias de este libro. Y cuando nos detenemos un poquito en todas estas ilustraciones, vemos, ¿no?, esa elegancia del gótico internacional, esa abundancia de colores, una riqueza de colores maravillosas, que incluso no son tan contrastantes. Vean ustedes, no sé, azul y rojo, ¿no? Uno podría decir, esto choca
de entrada, pero están tan bien tonalizados, tan bien presentados, tan bien matizados, desaturados sería, ¿no? No son tan puros, que hace que realmente tengan una riqueza visual impresionante. Por otro lado, amo estas descripciones de los interiores, ¿no? Muy intuitivas, por supuesto, no hay una perspectiva matemática como la conocemos nosotros, pero está todo con un detalle tan minucioso. Piensen ustedes, ¿no?, que muchos de estos maestros también venían de la zona de Flandes, de ahí, ¿no?, toda esa orientación al detalle de la pintura flamenca, de la pintura del norte. Uno puede entender a través de estas imágenes la vida cotidiana. Acá traje imágenes también de otros libros que no necesariamente son de la ciudad de las damas, pero en las que se identifica a este artista, cómo eran las ciudades, el campo y también esta intención de paisaje, ¿no?, de localizar a las personas en su entorno, es decir, no figuras esquemáticas como podría ser en la mayoría de, por ejemplo, la pintura románica, que en general es religiosa, sino una atención a ubicarnos en tiempo y espacio con los ropajes del momento. Por los distintos libros que los voy a poner acá, en los que se identificó al maestro de la ciudad de las damas, se cree que realmente tenía un taller, quizás el propio taller que en algún momento trabajó directo para Christine de Pizan, pero lo cierto es que tiene una producción bastante interesante y aún falta muchísimo por investigar. Y ahora, ¿qué pasó con Christine de Pizan? Bien, ella escribió y vivió toda su vida de esto. Lo cierto es que en algún momento, bueno, Francia entró en muchas más convulsiones. Pensemos en la Guerra de los 100 años. Inglaterra invade Francia en 1415. Christine sigue teniendo una actividad, ¿no? Escribe a los reyes, a las reinas, se pronuncia por un montón de temas, pero ya no se sentía segura en París, con lo cual se traslada. Y es muy interesante porque ella no deja ni Francia ni París en ningún momento, porque algunos dicen, bueno, ¿por qué no volvió a Italia? Ella era la italiana, ¿no? Y no quiso saber nada. Se cree que se retiró a un convento que estaba en la zona de Poissy, que era donde la hija de ella había tomado los hábitos, y ahí deja de escribir por un periodo bastante largo. Sale de esto, es decir, de este periodo de falta de escritura, cuando recibe noticias muy interesantes. Noticias que hacían referencia a otra gran mujer, y a una gran mujer en la historia de Francia. Ella se entera que Juana de Arco inicia la reconquista del país y la expulsión de los ingleses, y escribe un poema para ella. Este es el único poema escrito de Juana de Arco cuando Juana de Arco estaba viva aún, con lo cual es un documento maravilloso. A la muerte de Christine de Pizan, su fortuna crítica dice que fue completamente olvidada, y lo cierto es que a partir del siglo XIX, en el inicio de los estudios feministas, es recuperada en su producción artística y en su vida, por supuesto. Sin ninguna duda, la obra de Christine de Pizan, siglos antes de que naciera el feminismo como tal, o que se empezara una reflexión, digamos, más sistemática sobre la condición de la mujer, representó una sensibilidad y una capacidad intelectual realmente impactante para el momento. Y si bien ella vivió una época muy compleja para las mujeres, lo cierto es que los siglos que le siguieron no fueron para nada mejores. Casi que diría que, bueno, la mujer en el Renacimiento. Aún así, siempre hubo luces de esperanza. Hasta aquí la entrada del día de hoy. Espero les haya resultado de interés, o al menos les haya permitido pasar un momento interesante. Los libros miniados nos obligan necesariamente a hablar, por supuesto, de libros, de literatura, además de imágenes, y nos obligan, ¿no?, a puntear todo el tiempo lo que está pasando en la sociedad del momento, que es la que justifica de alguna manera su existencia. Me parecía muy interesante ver un caso laico, la verdad es esa. Entonces, contactos de redes, página web, para que pasen por ahí también a suscribirse. No olviden de suscribirse al canal, y a los que ya lo hicieron les agradezco profundamente vuestro apoyo. Me regalan un like si les parece una entrada de interés, y aguardo sus comentarios. ¿Conocían a Christine de Pizan? ¿Qué les pareció la ciudad de las damas? Me callo. Adiós.